Vamos a seguir, hermanos, con la serie que hemos estado llevando estos últimos domingos. Este va a ser nuestro último domingo de esta serie. Espero que haya sido de bendición para sus vidas, hermanos, así como lo ha sido en mi vida. Y ¿qué les parece si oramos antes de empezar? Señor, gracias por un nuevo día más. Gracias porque, Señor, tú eres el que nos da el deseo de poder estar acá. Te pido que tu palabra que va a ser expuesta en esta tarde, que sea de bendición para tu iglesia, Señor, que tu palabra transforme el corazón de tu pueblo para que podamos estar alineados a tu voluntad. Gracias, mi Dios, por todo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, hermanos. A ver, ¿qué libro estamos leyendo? Ageo. Me gusta cómo se sale eso de la boca. Ageo. Eso me gusta mucho. Bueno, rápidamente, antes de meternos al tema, solo les quiero dar una pequeña, quiero recordarles un poco de lo que hemos estado estudiando. Y en estos últimos 2 domingos, hermanos, nosotros vimos que Israel había regresado del exilio y ahora ellos tienen libertad, tienen tierra, tienen casas, pero si se acuerdan, el templo de Dios aún estaba en ruinas. Y vimos que el problema nunca fue la falta de recursos, porque Dios les estaba dando absolutamente todo. Simplemente el problema, hermanos, fue la falta de prioridad para el pueblo. Y el mensaje de Ageo fue muy claro. Si ustedes se acuerdan, Dios a través de Ageo le dice al pueblo: consideren bien sus caminos. Y el pueblo, después de este mensaje, respondió a la palabra de Dios y reiniciaron el templo y volvieron a la obra. Pero en Ageo 2, y esto es algo que vimos nosotros el domingo pasado, Dios va aún más profundo. Y ahora Dios no solo se enfoca en la reconstrucción del templo, pero ahora se va a enfocar en el corazón de su pueblo. Y aquí es donde nosotros vamos a estar estudiando en esta tarde. En Ageo capítulo 2, versículos del 10 al 23. Y en estos últimos versículos Dios va a dar 3 mensajes últimos al pueblo, antes de que entre este otro profeta, Abdías, y empiece con otro mensaje. Entonces, esos 3 mensajes lo voy a dividir en 3 temas y vamos a empezar con el primero. Vamos a leer la escritura y ahorita le doy el título del primer tema. ¿Listos? Listos, ok. El 18 de diciembre del segundo año del reinado del rey Darío, el Señor envió el siguiente mensaje al profeta Ageo. El Señor de los ejércitos celestiales dice: pregunta a los sacerdotes acerca de la ley. Si alguno de ustedes trae entre sus vestiduras sacerdotales carne de un sacrificio consagrado y sucede que las vestiduras rozan con algún pan o guiso, vino o aceite de oliva o alguna otra clase de alimento, ¿quedará el alimento también consagrado? Qué pregunta medio rara, ¿verdad? Entonces los sacerdotes contestaron: no. Luego Ageo preguntó: si alguien se vuelve ceremonialmente impuro por tocar a un muerto y después toca cualquiera de esos alimentos, ¿se contaminará la comida? Sí, contestaron los sacerdotes. Entonces Ageo respondió: asimismo sucede con este pueblo y con esta nación, dice el Señor. Todo lo que hacen y todo lo que ofrecen está contaminado por su pecado. El primer título de esta tarde es: cuando el corazón está contaminado, todo lo demás se contamina. ¿Ok? Como habíamos comentado, hermanos, el pueblo ya había reiniciado la reconstrucción del templo y externamente, ellos ya estaban obedeciendo a Dios. Empezaron a trabajar en el templo. Pero Dios revela algo que el pueblo no había contemplado, que es: la obra externa no siempre significa un corazón limpio. ¿Ok?
Dios quiere mostrarles que el problema no era solo el templo, sino el corazón del pueblo. Y Dios empieza, hermanos, con una pregunta de la ley de Moisés a los sacerdotes. Esa pregunta, hermanos, se los hace a los sacerdotes y no se lo hace al pueblo. Y les hace unas preguntas que para nosotros creo que es muy raro porque no estamos acostumbrados a ese contexto. Pero era una pregunta que para los sacerdotes que eran expertos en la ley de Moisés, para ellos se les iba a hacer muy fácil. Es como si yo les hago una pregunta a los jóvenes que les gusta el fútbol. ¿Quién está en primer lugar ahorita en la tabla de la Liga Mexicana? Cruz Azul. ¿Ok? América lamentablemente no está, pero Cruz Azul y se están peleando con Chivas. Y son preguntas muy fáciles para los jóvenes porque ellos están muy metidos en el fútbol, son expertos en el fútbol. ¿Ok? Y es lo mismo que estaba pasando acá. Dios le estaba arrojando dos preguntas a estos expertos que para ellos no tenía por qué ser un problema de contestar. ¿Ok? Y fíjense, la pregunta que les hace: si alguien trae carne consagrada y toca otro alimento, ¿quedará consagrado? Ellos dicen, no. Fácil. ¿Dijeron? No. Si alguien impuro toca los alimentos, ¿se contaminan? Ellos respondieron, sí. Entonces ellos sabían las preguntas y sabían la respuesta. Ahora, tal vez para nosotros esas preguntas no tienen sentido, así que déjenme se los pongo en un contexto que nosotros sí podamos contestar y quiero que ustedes me contesten. Ahí les va. Creo que acá están las preguntas para que lo lean también. ¿Un niño enfermo puede recuperar la salud al tener contacto con un niño sano? Sencillo, ¿verdad? Ahí va. Siguiente pregunta. ¿Un niño sano puede enfermarse al tener contacto con un niño enfermo? Sí. Sencillo. Entonces, ¿qué quiere decir esto para nosotros? Y déjenme se los divido con estas dos preguntas. Y acá en la primera parte vamos a ver las dos preguntas que son muy similares el uno al otro. Si alguien trae carne consagrada y toca el otro alimento, ¿quedará consagrado? Eso es lo mismo a la primera pregunta. ¿Un niño enfermo puede recuperar la salud al tener contacto con un niño sano? Ustedes me dijeron, no. Esto quiere decir, hermanos, ahí les va. Esto quiere decir que la santidad no se transmite por contacto indirecto. ¿Qué quiero decir con esto? El venir a la iglesia todos los jueves y domingos no santifica tu corazón. Servir en tu hogar, en la iglesia o donde sea que estés, no te santifica automáticamente. En pocas palabras, estar cerca de cosas santas no te hace a ti santo. Si estás rodeado de gente que ama a Dios, eso no te va a llevar a ti a querer amar a Dios, o eso no te va a llevar más bien a ser santo. Si tú estás enfermo y estás alrededor de gente sana, eso no te va a sanar. ¿Ok? Esto también, hermanos, nosotros lo podemos ver de esta manera. Ahí les va. Tú y yo podemos predicar, podemos servir en la iglesia, podemos liderar y podemos ministrar en la iglesia. Y aún así, tener el corazón lejos de Dios. ¿Cierto o falso? Cierto. Me ha pasado. Hermanos, la santidad no se contagia por proximidad religiosa. La pregunta acá es entonces, ¿cómo puedo ser santo? No lo tengo acá, pero escuchen este versículo. Sorry, Rosario, no puse esto ahí, pero está en 1 Corintios capítulo 6, 11, por si tienen su Biblia. Escuchen. Algunos de ustedes antes eran así, pero fueron limpiados, fueron hechos santos, fueron hechos justos ante de Dios. Ahí va la respuesta. Al invocar el nombre del Señor Jesucristo y por el Espíritu de nuestro Dios. Hermanos, la santidad, que significa ser apartado, no se obtiene por obras, no por predicar, no por asistir a la iglesia o por rodearte de gente que ama a Dios, no.
La santidad se obtiene al poner tu fe en Cristo Jesús y en todo lo que Él ha hecho por nosotros en la cruz. Amén. Si hemos creído en Cristo para salvación, hemos sido lavados por la regeneración del Espíritu Santo y apartados del mundo para su gloria. Así es como nosotros somos santos. Rápidamente, yo me acuerdo, hubo una temporada en mi vida donde yo iba a 3 iglesias en un domingo. Oh, hermano, estaba a otro nivel. Iba a la iglesia donde antes asistía, que se llamaba Cristo Salva, y luego, eso era a las 10 de la mañana, y a la 1 de la tarde me iba a otra iglesia, ya por la México 68, a ayudar a enseñar. Y luego, cuando apenas empecé a venir acá algo más, venía acá a las 4 de la tarde. Y yo me acuerdo que un domingo, cansado, le dije a David, oye, hoy fui a 3 servicios. Y David me dijo, wow, te hace sentir bien santo. Oh, eso me caló, pero es cierto, es muy cierto, porque muchos de nosotros vivimos de esa manera. Pensamos que somos santos solo porque realizamos actividades religiosas, y no funciona de esa manera. ¿Tiene sentido? Vámonos a la parte 2 de esta pregunta. Si alguien impuro toca los alimentos, ¿se contaminan? Que es lo mismo a la otra pregunta. ¿Un niño sano puede enfermarse al tener contacto con un niño enfermo? Esto, hermanos, quiere decir que la impureza sí se transmite. Es decir, el pecado, hermanos, sí se puede contagiar. Si tú te rodeas de amigos que tienen malos hábitos, puede que tarde o temprano se te peguen esos malos hábitos. Si tú te rodeas de gente que le gusta el chisme, es probable que algún día te va a empezar a gustar el chisme. Se contagia. Fíjense que cuando yo tenía 12 años, yo empecé a patinar. Me encantaba mucho patinar de madera, con 4 llantas y todo eso. Y yo me acuerdo que a esa edad mis papás me vestían de una manera normal, ¿ok? Normal, por decirlo así. Pero empecé a patinar, y en la escuela me empecé a juntar con amigos que patinaban, que le gustaba este mismo deporte. Patinaban igual que yo, pero yo miré algo diferente en ellos. Ellos se vestían diferente a mí. Entonces yo empecé a copiar el estilo de ellos. Empecé a ponerme pantalones apretados, rotos, mis tenis rotos, la camisa rota. Yo no sé si ellos se bañaban o yo, pero yo decidí no bañarme. Porque yo me miraba siempre sucio, se miraba bien chido, el pelo largo y grasoso. Yo dije, pues yo creo que mujeres, no sé, para que su pelo les quede bien grasoso, no sé, lo lavan, ¿verdad? Creo, no sé. Pero yo pensé que no se tenía que bañar uno, y yo dejaba de bañarme, y mis papás odiaban eso de mí, porque hasta me salieron piojos. Pero era tanto que a mis papás le caía mal, que una vez mi papá se sentó conmigo y me dijo una frase muy conocida. Me dice, dime con quién andas y te diré quién eres. Y para mí se me hizo un poco extremo, porque mis amigos tal vez olían bien gacho, pero eran buena gente. Yo creo que esto, hermanos, es lo mismo con el pecado. Si tú solo te rodeas de gente que ama las cosas del mundo, tarde o temprano vas a empezar a actuar y a querer las cosas del mundo como aquella gente. Es lógico. No estoy diciendo que no podemos tener amigos del mundo. Podemos tener amigos, hermanos, de ahí afuera. Dios nos llama a tener esos amigos para hablarles de Dios. Pero ¿saben algo? Esto también lo podemos ver de esta manera. El pecado no solo te puede contaminar a ti también, sino que un pecado oculto en tu vida puede contaminar tu adoración a Dios. Una actitud incorrecta puede contaminar tu servicio a Dios. Un corazón endurecido puede contaminar tu ofrenda a Dios. El pecado no solo te puede contaminar a ti, sino que también puede contaminar las cosas que tú haces para Dios. Entonces, si tú estás sano y te rodeas de gente enferma, es probable
que te vas a enfermar. Eso nos pasa mucho en estas temporadas donde uno está saludable y viene a la iglesia y le estornudan a uno y híjole, ya la siguiente semana estamos igual. Es lo mismo con el pecado, hermanos. Entonces, es justo lo que Dios le andaba diciendo a los sacerdotes. Dice, entonces Dios dice, así es este pueblo. Todo lo que hacen está ¿qué? Contaminado. Dios le dice al pueblo, ustedes construyen el templo, me ofrecen sacrificios, me sirven, pero sus corazones están contaminados y por eso todo lo que hacen por mí está contaminado. El punto aquí, hermanos, no es que el templo estuviera mal, es que el corazón del pueblo estaba mal. El pueblo estaba haciendo algo correcto. Ellos estaban construyendo el templo, estaban haciendo la tarea de Dios, la tarea que Dios les encargó. Pero Dios, hermanos, me encanta esto, porque Dios no solo examinaba la obra del templo, sino que también examinaba sus corazones y debido a eso les decía, sus ofrendas contaminadas, sus obras contaminadas, su adoración a mí está contaminada. Y eso es una verdad que vemos hoy en día en la iglesia todavía, hermanos. Podemos estar tú y yo ocupados en la iglesia y tener un corazón descuidado y contaminado. Hermanos, algo que debemos de entender es que las actividades religiosas nunca deben de reemplazar tu relación personal con Dios. Es ahí, a solas con Dios, donde nosotros aprendemos a amar, a respetar, a vivir en unidad en la iglesia. Si ustedes están sirviendo de todo corazón acá en algo más y están ayudando a otros y están haciendo muchas cosas para Dios y su corazón está alineado a la voluntad de Dios, amén. Los invito y los animo a que sigan así y hagan más cosas para Dios. Pero si tú estás sirviendo demasiado en la iglesia, pero tu corazón está lejos de Dios, oye, considera tus caminos, examina tus caminos. Entonces, hagámonos esta pregunta: ¿lo que hacemos para Dios, lo hacemos estando cerca de Dios o lo hacemos lejos de Dios? Vámonos al punto número 2. ¿Siguen conmigo? Yo sé que con este calor a veces da un poco de sueño, pero quédense conmigo, ¿ok? Cuando dice el título del tema 2, cuando Dios no es primero, la vida entra en escasez. Este tema es algo similar al tema que vimos la semana pasada, así que vamos a verlo un poco más rápido. Dice, miren lo que les pasaba antes, versículo 15, de que comenzaran a edificar los cimientos del templo del Señor. Cuando esperaban 20 medidas de grano, cosechaban solo 10. Cuando esperaban sacar 50 litros del lagar, encontraban solo 20. Y yo envié plaga, mojo y granizo para destruir todo aquello por lo que hicieron tanto esfuerzo para producir. Y aún así, rehusaban regresar a mí, dice el Señor. Fíjense lo que les dice. Miren el pasado. Antes de ponerme en primer lugar, ¿qué pasaba? Esperaban 20 y obtenían 10. Esperaban 50 y obtenían 20. En otras palabras, mucho esfuerzo, muy poco fruto para este pueblo. Dios le pedía al pueblo, hermanos, que se dieran cuenta de algo. Antes de obedecer a Dios, ellos pasaban por escasez. Pero después de obedecer a Dios, todo cambió y les llegó la bendición de Dios. Dios sigue y les dice algo muy fuerte. Yo fui quien envié esa plaga, ese mojo y ese granizo. Lo que le sucedió al pueblo, hermanos, no era mala suerte. No era el clima, no era la economía. Era la disciplina de Dios. Pero escuchen lo que Dios les decía todavía.
Y a pesar de que yo envié toda esa escasez, aún así no regresaban a mí. Híjole, era un pueblo, pero rebelde, hermanos, y me sorprende que el pueblo sea así, a pesar de ver todos esos milagros que Dios había hecho. Y esta es una verdad muy profunda para nosotros, hermanos. A veces Dios toca las circunstancias de nuestras vidas para tocar nuestro corazón. La semana pasada les dije, cuando no queremos obedecer, a veces lo que necesitamos no es motivación, es disciplina de Dios. Y es justo eso lo que utilizó Dios para tocar el corazón del pueblo. Ahora, solo para aclarar, no toda escasez en nuestra vida es disciplina de Dios, no. A veces es por nuestra propia carne que cometemos errores. Pero a veces sí lo puede ser, hermanos. ¿No les ha pasado que a veces tú trabajas mucho para estar bien con Dios, para sentirte pleno, pero a pesar de que trabajas mucho en la iglesia, sientes que no avanzas en tu vida espiritual? ¿Por qué? Porque tal vez hay algo desalineado en tu corazón. No en tus manos, no en nuestro servicio a Dios, sino que en nuestro corazón. Tal vez sientes que no importa cuánto te comprometes en la iglesia, todavía te sientes lejos de Dios. Si este es tu caso, Ageo nos dice, consideren bien sus caminos, examínate y pregúntate si así como le estás dando prioridad al servicio de Dios, le estás dando prioridad a tu relación con Dios. ¿Sí? Porque cuando tú descuidas esto, el servicio de Dios, hermano, se vuelve en una carga. Se vuelve difícil, hasta a veces te hartas y empiezas a lastimar a la gente de la iglesia. ¿Por qué? Porque acá donde debes de estar solo y debes de estar recibiendo el amor que tú debes de reflejar acá, no lo estás recibiendo. Por lo tanto, cuando tú estás caminando en el servicio de Dios sin tener una relación con Dios, lo que estás haciendo acá viene de ti mismo, no viene de Dios. Y debemos de tener mucho cuidado con eso. Ahora, seguimos y veamos, hermanos, qué pasa cuando la obediencia comienza y nuestro corazón sí se alinea a la de Dios. El versículo 18 dice, consideren este día, el 18 de diciembre, cuando los cimientos del templo del Señor fueron establecidos. Considérenlo bien. Ahora les doy una promesa cuando la semilla aún está en el granero. Todavía no han cosechado su grano, ni las vides, ni las higueras, ni los granaderos, ni los olivos han dado sus frutos. Sin embargo, de hoy en adelante, yo los bendeciré. Dios le dice al pueblo, hey, consideren este día. El día que decidieron ponerme en primero. Y luego les dice, desde hoy los bendeciré. Esto es increíble, hermanos, porque la semilla, fíjense, la semilla aún no estaba en el suelo sembrado, por lo tanto, no había cosecha, no había fruto y no había evidencia de la bendición de Dios. Hay un autor que dice lo siguiente, la bendición de Dios no comienza en la cosecha, comienza en la obediencia. Es decir, la bendición de Dios, hermanos, no empieza cuando ya tienes el resultado de la bendición en tus manos. La bendición de Dios empieza desde el momento que tú obedeces a Dios. El pueblo, fíjense, hermanos, lo que leemos acá, el pueblo no tenía fruto todavía, pero ya tenía el favor de Dios. El pueblo no tenía resultados, pero ya tenía la promesa de Dios. La obediencia, hermanos, puede iniciar nuevas temporadas en nuestras vidas. Desde el momento que tú empiezas a obedecer a Dios, algo nuevo empieza en tu vida. Si tú en este momento decides obedecer a Dios, desde hoy Dios promete bendecir tu vida. Déjenme le pongo una pausa a este tema. Y quiero explicar un poco sobre qué significa cuando Dios bendice
tu vida, porque a veces manipulamos esta palabra a nuestro favor. Y algo muy interesante que yo vi acá al estudiar esto, fíjense, la promesa y bendición que Dios, si tú obedeces a Dios, Dios te va a bendecir. Esta promesa era muy diferente a la promesa que Dios le daba al pueblo en el Antiguo Testamento, a lo que tú y yo recibimos ahora en el Nuevo Testamento, si obedecemos a Dios. Déjenme les explico un poco más. En el Antiguo Testamento había un pacto muy diferente. En el Antiguo Testamento, hermanos, la bendición se enfoca en la obediencia, y si tú obedecías, Dios le prometía al pueblo: hey, si tú me obedeces, si haces las cosas bien, yo te voy a dar bendiciones terrenales. Te voy a dar cosas materiales, te prometo, si tú obedeces, yo te daré tierra, te daré prosperidad, te daré protección física, te daré poder y victoria. Eso es lo que Dios le prometía al pueblo de Israel. Si tú obedeces, yo te voy a dar todo esto en esta tierra. Pero ahora para nosotros, hermanos, en este nuevo pacto con Jesús, en el Nuevo Testamento, la bendición, hermanos, la bendición que ahora Dios nos promete a nosotros, se centra en la transformación espiritual, en la vida eterna, en la comunión íntima que podemos ahora tener con Dios y las recompensas eternas que ahora Dios nos promete en el cielo. Diferente. Y siento que tengo que aclarar esto. Si tú buscas obedecer a Dios para obtener bendiciones terrenales, creo que estás equivocado. Si a Dios, hermanos, escúchenme, espero no se vayan a enojar, ya no me va a dar mi carro, entonces ya no. Si a Dios, hermanos, le place, Él nos puede bendecir con muchas cosas materiales. Él nos puede bendecir con riquezas. Yo sé que ya nos ha bendecido con muchas cosas materiales, ¿amén? Él es bueno y Él multiplica a veces nuestras cosas materiales. Pero aquí está la diferencia. No es una promesa general. Es decir, no está diciendo: si tú me sigues, yo te voy a dar riquezas. Si este fuera el caso, todos en este cuarto ya fuéramos ricos. No es así. Esto, hermanos, esto es algo muy cierto, y esto es algo que nosotros debemos de entender. La promesa general que Él tiene para nosotros, su iglesia, es ahora a través de Jesús. Si tú te arrepientes de tus pecados y pones tu fe en Jesús, Él te va a prometer vida eterna. Él te promete su Espíritu, quien te va a ayudar a caminar en esta vida muy difícil. Amén. Él te promete, hermanos, sus frutos espirituales que el hermano Germán ya habló. Él te promete que si tú estás con Él, si tú lo sigues, Él te va a dar amor, te va a dar paz, te va a dar paciencia, y más, no me sé los demás. Pero es muy diferente, hermanos. Entonces, fíjense lo que dice en Mateo capítulo 6, y lo voy a leer rápido. No traten de amontonar riquezas. Ese es un consejo que Jesús nos está dando a nosotros. No traten de amontonar riquezas aquí en la tierra. Estas cosas se echan a perder o son destruidas por la polilla. Además, los ladrones pueden entrar a robarlas. Es mejor que amontonen riquezas, ¿dónde? En el cielo. Ahí nada se echa a perder, ni la polilla lo destruye, tampoco los ladrones pueden entrar y robar. Recuerden que la verdadera riqueza consiste en ¿qué? En obedecerme de todo corazón. Una riqueza muy diferente. Yo creo que, hermanos, sentí la necesidad de explicar esto un poco más, porque muchas de las veces podemos caer en ese pensamiento. Hay muchas iglesias enormes que están llenas porque ahí les prometen: hey, si tú vienes a Jesús, Él te va a dar dinero, Él te va a bendecir acá y te va a dar esto. Y la gente, pues, ¿quién no? Agarramos a Dios como si fuera nuestro ladín. Cualquier cosa se lo va a pedir y Él me lo va a dar. No funciona así, hermanos. ¿Siguen conmigo? Amén. ¿Sí? ¿No se quieren ir? No. Ok.
ya mero terminamos. Vámonos al tercer tema, y ese es el último tema. Y acá Dios va a hacer una transición con su mensaje. Cuando nosotros pensábamos que el mensaje ya se había terminado, no. Dios aún usa este último mensaje en este mismo día. Pero ahora este mensaje, hermanos, no es para el pueblo, ni es para los sacerdotes, es para Zorobabel. El tema número 3 se titula Cuando todo tiembla, Dios afirma su reino. Quédense conmigo, hermanos, leemos lo siguiente. En ese mismo día, el 18 de diciembre, el Señor envió este segundo mensaje a Ageo. Dile a Zorobabel, gobernador de Judá, que yo estoy a punto de hacer temblar los cielos y la tierra. Derrocaré los tronos reales y destruiré el poder de los reinos de las naciones. Volcaré sus carros de guerra, los caballos caerán y los jinetes se matarán unos a otros. Pero cuando esto suceda, dice el Señor de los ejércitos celestiales, te honraré, Zorobabel, hijo de Salatiel, mi siervo, te haré como el anillo con mi sello oficial, dice el Señor, porque te he escogido, yo el Señor de los ejércitos celestiales he hablado. Fíjense lo que Dios dice. Dios le dice a Zorobabel, estoy a punto de hacer temblar los cielos y la tierra. Y luego lo describe. Tronos caen, reinos que se van a colapsar, ejércitos que van a ser destruidos. En otras palabras, Dios está diciendo, los sistemas de este mundo no son permanentes. Los imperios parecen firmes, pero Dios los puede sacudir. Y luego dice algo personal a Zorobabel. Te honraré, mi siervo, te haré como anillo de sello, te he escogido. Fíjense, hermanos, que Zorobabel no era rey. Él no tenía trono, no tenía corona, él solamente era gobernador bajo el poder de Persia. Pero Dios le dice, Zorobabel, tú eres mi siervo, tú eres mi escogido, tú eres mi anillo de sello. Y en el mundo antiguo, hermanos, el anillo de sello era autoridad del rey, era identidad del rey y era propiedad del rey. Entonces, lo que Dios estaba haciendo era restaurar la línea davídica. Dios le hizo una promesa al pueblo de Israel. Quédense conmigo, es algo confuso, pero Dios le prometió que a través del rey David, de ahí iba a salir el Mesías. De ahí iba a salir Jesús. Y a través del que el pueblo se rebeló y hicieron tantas cosas, Dios siempre se aseguró de cumplir su promesa y utilizar a una persona de este linaje de David. Y este era el caso de Zorobabel. Dios, hermanos, estaba restaurando su promesa que le había dado a su pueblo de Israel. Porque ¿saben qué, hermanos? Que la historia de Ageo no termina con Zorobabel. Zorobabel solo apunta a Cristo. Y hermanos, solo para recordarles, Jesús es el verdadero cielo. Jesús es el verdadero escogido. Jesús es el verdadero rey y Jesús es la autoridad final de Dios. Y el mensaje final de Ageo es esto, hermanos. Los cielos y la tierra temblarán. Los reinos caerán. Las seguridades humanas desaparecerán. Pero el Rey de Dios permanecerá para siempre. Eso a mí me encanta porque yo me pongo a ver todo lo que está pasando ahorita en el mundo y a veces me da miedo por todo lo que está pasando, pero me tengo que recordar que el que tiene el control y tiene la última palabra es Dios. Es Dios. Para concluir, hermanos, hoy el mundo sigue temblando. Las economías, las naciones, las seguridades, los sistemas, hermanos, todo eso aún tiembla en este mundo. Pero Ageo termina recordándonos lo siguiente: el reino de Dios no tiembla.
Y el llamado del libro de Ageo, a pesar de estar en el Antiguo Testamento, sigue vigente para nosotros ahorita. Dice, consideren sus caminos. ¿Está Dios en el centro de tu vida? Porque cuando Dios vuelve a ser el centro, el corazón se limpia, la vida se alinea, las bendiciones comienzan y tú y yo participamos en un reino que jamás será sacudido. Escúchenme, iglesias, este reino tiene un rey y se llama Yeshua HaMashiach, Jesús el Mesías, Jesús el ungido. Jesús es el verdadero templo, es la gloria mayor y es el anillo del rey.